bienvenidos en otro video de Miris Miris y hoy estamos con el senador Sergio Pérez Flores. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, buenas tardes. Si gustas, comenzamos la entrevista. ¿Cuáles son las funciones de un senador? Fíjate que las funciones de un senador son varias. Primero es importante, o quiero platicarte, que se eligen 3 senadores por estado, por cada estado del país, y entonces eso da 96 senadores, aparte los que se eligen por lista. Por lista, en nuestro país hay 5 circunscripciones y cada circunscripción presenta una lista. Entonces en total en el Senado de la República hay 128 senadores y de los 128 senadores somos 62 por Morena. Yo soy del grupo parlamentario de Morena. Y las funciones, pues a lo mejor es difícil reducir todas las funciones, pero a lo mejor la principal función que yo te pudiera decir de un senador es la de representar a su estado en un pacto federativo. Para entender un poquito más esto, es importante señalar que nuestro país no es un país que debemos de ver desde un punto de vista que está organizado o dividido por estados, sino que al revés, son estados o entidades federativas que han manifestado su voluntad de conformar una federación. Okay. Y en ese sentido, nosotros representamos ese pacto federativo como senadores de la República, por un lado. Por otra parte, como parte del Senado del Congreso de la Unión, también aprobamos leyes o en la misma Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como parte de la actividad. Específicamente al Senado también corresponden la designación de ministros, por ejemplo, de la Suprema Corte, o la de embajadores, es decir, representantes de nuestro país en otros países, en el mundo entero. Muy interesante. ¿Cómo se elige a un senador? Como te comentaba, se eligen 3 por estado. La gente vota por los senadores o también a través de listas que presentan por las distintas circunscripciones que conforman nuestro país los partidos políticos. Okay. ¿Cuántos senadores hay? Son 128 senadores los que existen en el Senado de la República, y es importante también comentarte que hay 500 diputados en el Congreso Federal. Juntas, las 2 cámaras son el Congreso de la Unión. Bueno. ¿Cada cuánto se elige un senador? Un senador se elige cada 6 años, o a menos de que por alguna disposición o alguna circunstancia en particular se tenga que elegir alguno. Ha pasado, por ejemplo, recientemente se eligió el senador por el estado de Nayarit. ¿Qué es un pleno? El pleno es el espacio, podemos decirlo así, donde se celebran las reuniones, en este caso del Senado o del Congreso, donde precisamente se analizan y se debaten las leyes o las mismas reformas, iniciativas con proyectos de decreto, etc. Wow. ¿Cuándo hay pleno, todos asisten? Es nuestra obligación asistir, es decir, es la obligación de los senadores asistir, los mismos diputados también, es obligación asistir a las reuniones de pleno, aunque hay veces que por causas de fuerza mayor, como enfermedades o alguna otra comisión que muchas veces también se nos asigna, debemos de atenderla y entonces pudiera haber los casos que se falta al pleno. ¿Sí? ¿Y cuando no asisten? Bueno, cuando no asisten hay una reglamentación interna que es la que nos determina cómo se contabilizan o cómo se deben de contabilizar los votos. Te puedo comentar que los votos normalmente se deben de contabilizar para determinar las mayorías simples o calificadas de acuerdo al número de asistentes en el pleno. Entonces, si hay el quórum reglamentario, es decir, el quórum se determina por el número de asistentes, entonces se puedan celebrar las reuniones, las sesiones, inclusive las de pleno. ¿Qué es un grupo parlamentario? Los grupos parlamentarios están conformados por la representación que tienen o en el Senado de la República o en un Congreso los partidos políticos. Es un grupo en este caso en el Senado, pues de senadores y senadoras.
¿Qué es la mesa directiva? La mesa directiva es, bueno, el Senado está conformado por órganos, ¿no? Un órgano del Senado es la mesa directiva, que se compone por el presidente, vicepresidentes y secretario. En el caso de tu servidor, yo soy secretario de la mesa directiva y es la encargada de organizar la orden del día, aprobar la orden del día y conducir las sesiones del Senado. Perfecto. ¿En qué consiste la reforma de la ley para integrar a las trabajadoras del hogar al Seguro Social? Es una iniciativa que se presentó y que con mucho gusto te comento que aprobamos, precisamente para darles ese derecho que en realidad por mucho tiempo debieron de haber obtenido las trabajadoras del hogar, el derecho y la obligación, sobre todo de los patrones, para que las inscriban, para darles ese servicio de seguridad, ya sea a través del IMSS, en el caso del Estado de Morelos, o sobre todo del ISSSTE, en el caso particular de esta ley. ¿Cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Bueno, la diferencia de entrada pues es el grupo parlamentario, la Cámara, son de diferentes cámaras, pero también tienen diferentes facultades constitucionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define cuáles son las facultades del senador y las facultades del diputado. De entrada pertenecen a cámaras distintas y cada cámara tiene distintas funciones. Por ejemplo, a manera de ejemplo, una que te puedo señalar, en la que somos distintos, es que los diputados aprueban el presupuesto del Ejecutivo Federal y los senadores no. Pero en cambio los senadores, por ejemplo, podemos hacer designación de ministros de la Suprema Corte y los diputados no, ¿verdad? Pero los dos aprobamos leyes y los dos podemos presentar iniciativas para aprobar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en algunas, como Congreso de la Unión, tenemos mismas facultades, pero hay algunas diferencias descritas en la Constitución. No, yo no lo diría así, más bien yo diría que de acuerdo a nuestra Constitución tenemos facultades distintas y responsabilidades distintas. Ok. ¿Dónde se ubica el Senado? El Senado de la República se encuentra en la Ciudad de México, específicamente en la calle Reforma, y es donde hay una representación en el Senado de todos los senadores de nuestro país. Ahí nos damos lugar. Ok. ¿Cualquier persona puede ingresar al Senado? Sí, en realidad así tendría que ser, aunque en estos últimos 2 años, con la problemática que hemos vivido de la pandemia, entonces en el Senado, como en muchos espacios públicos, pues hay un control. Es decir, sí pueden accesar, nada más. Ahora la diferencia es que hay que programar las visitas para que no llevarnos la sorpresa de que vamos y no podemos entrar, porque pues ni modo, es algo que ahora nos tocó a todos lidiar, ¿verdad? Con la pandemia. Sí. Entonces, nada más, esa es la única salvedad, pero de ahí en fuera sí, claro, son toda la gente, mujeres y hombres son bienvenidos. Bueno, ¿qué es el patio central? Bueno, el patio central es donde se da cita, normalmente es un espacio designado, no conforma o no es ningún órgano del Senado, es únicamente un espacio que se conoce como el patio central, donde pues están los escudos y hay una representación de todos los estados, de todas las entidades federativas, y es un punto de reunión muy importante en el Senado de la República. ¿Puedes comprometerte conmigo a invitarme a hacer un recorrido por el Senado para que yo conozca y a través de mis videos los niños también? Claro que sí, sería para mí mucho gusto. Aquí nos ponemos de acuerdo con tu abuelita que te lleve y allá los recibo con mucho gusto, claro que sí. ¿Cuentan con una oficina de gestión y qué servicios ofrecen? Bueno, justamente nos encontramos en la oficina de gestión. Esta es la oficina de gestión. Pues mira, los servicios que ofrezco yo, sobre todo he identificado que hace mucha falta informar a la gente y orientarla sobre las funciones y las responsabilidades de las autoridades electas. En el caso de tu servidor, pues yo soy, sobre todo, mi función es la de legislar, de hacer leyes, aprobar leyes, debatirlas, aparte de mi responsabilidad como secretario en la mesa directiva, y en todo lo que yo les pueda ayudar, para eso es este espacio, para eso es la casa de gestión. ¿Y tiene costo? No, claro que no.
Es totalmente gratuito. Lo único que yo le pido a la gente es que me busquen o me traten de buscar en horario de oficina, porque yo tengo gente que me ayuda, ¿verdad? Entonces hay veces que me ha buscado la gente en las noches, algo así, y pues yo no tengo quien la atienda. Nada más, ese sería el único requisito, que lo tratemos de hacer en los horarios donde la gente que me ayuda pues está, y es totalmente gratis, y además lo hacemos con mucho gusto. Bueno, Sergio, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por aceptarme la entrevista. Claro que sí. Y por último, yo doy mis redes. Me encuentran como Miris Miris en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y por último, ¿nos puedes dar tus redes, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de hecho, fíjate que Facebook yo personalmente lo atiendo. Tengo lo que llaman una fanpage, que es Sergio Pérez Flores. O también hasta donde me permita seguir agregando amigos y amigas en mi Facebook personal, que también es Sergio Pérez Flores. Recuerden seguir a mi amigo Sergio. Gracias. Adiós. Nos vemos en otro video.